Buenas tardes. Estamos en nuestra segunda webinar de textos académicos. ¿Saben qué les voy a pedir? Que silencien sus micrófonos porque se escucha, ahí está, mucho sonido de fondo. Ahora sí. Bueno, les decía que buenas tardes, que estamos en nuestra segunda webinar ofrecida por la carrera de Lengua y Literatura para todos los estudiantes del instituto, con el objetivo, bueno, de ayudarlos a organizar sus textos a la hora de rendir, de cursar, de regularizar las materias. Esta segunda webinar está a cargo de las profesoras Paola Antúnez, que ahí lo saluda, aunque sea con un gesto, porque está silenciada. La profesora Paola Antúnez da clases en el instituto, en Práctica y Residencia 4, en Semántica y en Literatura Inglesa. Y nos acompaña también la profesora Adriana Benenati, que está ahí, también lo saluda, que está recientemente recuperada del COVID, así que miren que hay gente que sale y bueno, ella ha tenido mucho ánimo desde el principio, no quiso suspender ni siquiera una consulta, y acá la tenemos con nosotros totalmente repuesta. Bueno, la profesora Adriana Benenati es la profesora de didáctica de la lengua. Ustedes ya la conocen. Así que bueno, los dejo con ellas, que van a ser las expositoras, y yo iré contestando en la medida que vaya pudiendo los chats, porque también voy a ir moviendo el PowerPoint. Así que espero que sea muy provechoso para ustedes. Esto queda grabado en YouTube, así que no hace falta que estén a lo mejor copiando todo. Y después también les vamos a mandar el PowerPoint. Adelante, profesora Bien. Antúnez. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, que estén contentos de participar en este nuevo webinar, en este segundo webinar. Nosotras estamos felices de poder acercarlos a un nuevo recorrido para llegar a la producción de textos académicos. Bien, voy a comenzar con el tema no de la presentación. Ahí ustedes en la presentación van a poder ver que nos hemos propuesto o tenemos la intención de llegar a determinados objetivos que ahí están bien presentados. El primero de ellos es el propósito pedagógico, relacionados con las estrategias de comprensión y producción. ¿Avanzo? Sí, dale, Celia. Claro, vos avísame. Ay, sí, perdón. El segundo, vamos por la segunda diapositiva, que es el tema de la presentación. El segundo está relacionado con el espacio de seducción, ¿sí? Todas características relacionadas con el ensayo, que es el texto académico al que nos vamos a referir en esta webinar. La persuasión y una polémica que surge a partir del estudio, ¿no es cierto?, del ensayo, que es la fama de no poder clasificarlo, pero bueno, es toda una polémica muy linda. Pero antes de comenzar a hablar acerca del ensayo, vamos a hablar un poquito del tema de la importancia de la producción y de la importancia de la comprensión en relación a los textos académicos. En algún momento a nosotros nos surgió este interrogante de por qué era importante, ¿no es cierto?, que acercarlos a la producción y a la comprensión de los textos académicos. En primer lugar, tener en cuenta que somos individuos y como individuos necesitamos expresarnos a través de los textos, tanto en ámbitos académicos, en ámbitos académicos, tanto en la universidad como en los terciarios, en educación superior en general, y también, digamos, esta necesidad de expresarnos también en lo cotidiano, en nuestra vida cotidiana. Pero nosotros no solamente nos expresamos a través de los textos, sino que a los textos los vamos pensando, los leemos, los analizamos, los juzgamos, los vamos deconstruyendo. Y esto nos permite afirmar de alguna manera que nosotros utilizamos los textos, y en efecto utilizamos el lenguaje, justamente para comunicarnos en el tiempo y en el espacio, en el aquí, en el ahora, en el mañana. Y eso
reviste de alguna manera de fuerza la necesidad de poder comprender y de poder producir textos, tanto orales como escritos, en los diversos ámbitos en los que interactuamos con nuestros interlocutores. ¿Y por qué la producción digamos, la comprensión es tan importante? En realidad nosotros nos enfocamos más en lo que tiene que ver con la producción, con este proceso de producción, porque este proceso alude al proceso por el medio del cual, de alguna manera, nosotros como individuos vamos generando significados, ya sea con el fin de expresar un mundo interior, ¿sí? Transmitir información, como lo podemos hacer, por ejemplo, en un texto más expositivo, como el tema especial, o también con el fin de interactuar con otros a través del diálogo, ¿sí? Mientras que la comprensión hace referencia más al proceso de buscar y de construir el significado y el sentido que implica cualquier manifestación lingüística. Ahora, ¿por qué nos vamos a ocupar en este webinar en la producción de esta tipología textual que es el ensayo? Por varios motivos. En primer lugar, y ya la dejo hablar a la profesora Adriana Beninati, porque generalmente hablar de manera oral o de manera escrita consiste en tratar de compartir con un interlocutor opiniones, ¿sí? O representaciones relativas a cualquier tema, ¿sí? Provocar o aumentar esta adhesión acerca de una idea que yo tengo, una adhesión al oyente, al auditorio, ¿sí? Y es importante en los ámbitos de educación superior por ese carácter de espacio, de ir generando ideas, ¿no es cierto? Ideas que no solo se oponen, sino que al mismo tiempo se complementan, y también de alguna manera nos permite construir puentes para poder comunicarnos con nosotros. Y esta necesidad de ir formando seres humanos, ¿sí? O profesionales, que sean capaces de poder opinar, de poder defender sus ideas, y porque también, no solamente porque lo necesita la educación superior, sino porque la sociedad requiere de profesionales con estas habilidades y estas capacidades para poder llevar a cabo reflexiones y poder defender esas reflexiones, y aceptar también de que existen otras ideas que pueden ir superando, ¿no es cierto?, nuestras propias ideas, ¿por qué no? Y ser capaces de poder admitir que existen diferencias entre nosotros, además de reconocer que el otro también es un interlocutor válido. Bien, en cuanto a esto, hay algo que me interesa, de decir que ustedes, digamos, son los protagonistas de sus propios procesos educativos, y esto quiere decir que en el aula, ¿sí? Deben ser preparados tanto por los profesores, ¿sí? Ustedes también se tienen que preparar para ser agentes dinámicos y autónomos en la construcción, ¿no es cierto?, de los distintos textos orales y escritos. En tal medida, a propósito, ¿no es cierto?, de la producción de ensayo, ustedes como estudiantes necesitan acercarse y apropiarse de las estrategias de producción para poder enfrentar este reto de poder componer, ¿sí? Un ensayo. De esta manera, lo que queremos tratar de evitar es que los estudiantes, ¿sí?, puedan llegar a cometer algunas faltas, fruto también de algunas consignas que quizás no reconozcan, porque por ahí no pueden llegar a reconocer el tipo de texto, para poder escribir, ¿no es cierto?, un ensayo. Bien, después vamos a hablar de algunos errores que podemos llegar a cometer en ese sentido. En cuanto al espacio de seducción, porque no quiero que sea tan extensa la introducción, este espacio de introducción, este espacio de seducción está relacionado básicamente con el establecimiento de esa relación que se establece, que se da entre el autor, ¿no es cierto?, y el lector, ¿sí? El ensayo es un espacio de seducción, porque el autor y el lector entran, ¿sí?, en un diálogo permanente.
se establece entre ellos una relación de comunicación, una relación que es pragmática, cuyo propósito es el de atraer hacia sí. El autor lo que quiere hacer es atraer al lector hacia sí. Se lo quiere llevar, ¿sí? Es una manera de decir. Pero no solamente como el resultado final de la lectura, sino desde el primer momento en que el lector comienza a leer el ensayo, él ya se lo quiere llevar, ¿sí? Y seducirlo al lector con un lenguaje determinado, seducirlo con las ideas, convencerlo de las ideas que le propone y lograr de alguna manera la adhesión, ¿sí? En todo. El autor es lo que busca, ¿no es cierto?, como resultado de esa actividad de producción. Obviamente que la persuasión no está ausente en el ensayo, algo que es muy recurrente y es muy característico y aparece como un paso posible desde la adhesión al pensamiento. En cuanto a la polémica que yo he colocado ahí, hemos colocado con la profesora Adriana en relación a la fama de inclasificable, digamos, de este tipo de texto, porque el ensayo es una de las clases de textos que más desorientación y de incomprensión ha provocado en los teóricos y también en los críticos de la literatura a lo largo del tiempo. Si bien hay teorías que ya están más firmes y tienen bases sólidas, ¿no es cierto?, para hablar de dos tipos de textos, se ha considerado como un tipo de escritura como ancilar respecto a lo que es la literatura y quizás un vehículo que se acerca mucho más a la filosofía, o que se acercaba por lo menos hace mucho tiempo a la filosofía y a la ciencia que al arte verbal. Pero bien, hay algo que dice un autor en el año 1924 que se llama Gómez Vaquero, que él dice que él considera el ensayo como una especie de carpeta de varios géneros, un cajón desastre donde entra todo lo que no tiene clasificación en otra parte. Bien, eso obviamente entre otras perspectivas, ¿sí? Bien, por ello vamos a describir en este webinar de manera particular los diversos aspectos del texto ensayístico, teniendo en cuenta los principios básicos de su construcción textual. Y ahí sí le doy lugar a la profesora Adriana. Hola, ¿me Hola. escuchan? Ah, bien. Sí. Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Me alegro que estén aquí. Y bueno, eh, y espero que todo lo que nosotras vamos a desarrollar, incluso en esta clase, se les sirva muchísimo, muchísimo. Bueno, como voy a continuar con nuestra temática, ¿cierto? Definamos lo que es un ensayo. Un ensayo es un tipo de texto académico corto, el cual tiene que tratar específicamente sobre un tema. Y tiene que tener una intención y función dependiendo de lo que nosotras queramos tratar nosotros queramos tratar, digamos, como temática. Pero más allá de la tipología de ensayo que tengamos decididas que vamos a tratar, ¿cierto? Que vamos a realizar, hay tres características que son muy importantes. Primero que nada, se trabaja un solo tema. E incluso a ese tema hay que delimitarlo al máximo. Es decir, si yo voy a hablar yo voy a tratar algo con respecto a la literatura argentina, yo tengo que seguir delimitando. Bueno, a ver, ¿qué vamos a tratar de la literatura argentina? Dentro de la narrativa, dentro de la lírica, o el siglo XIX, el siglo XX, o sea, tengo que agotar mis instancias, tengo que delimitarlo bien. En segundo, ¿por qué también tenemos que delimitarlo? Porque también el segundo aspecto importante es que es un texto breve, breve. Y a comparación de otros textos académicos. Y por otro, y la tercera instancia, digamos, o sea, importantísima, es que tiene que ser un escrito claro, coherente, cohesivo, preciso. O sea que incluso este tipo de características son para todos los tipos de textos académicos, no exclusivamente el ensayo, pero me refiero a la coherencia y la cohesión. Pero ahora, así como dijo la profesora Paola, de este tema que no se sabe dónde encasillar al ensayo,
nosotros hemos tomado el camino de lo que sería la vida académica. Entonces, se pueden diferenciar los ensayos en dos grandes tipos. Por un lado, tenemos los literarios. Este tipo de ensayo analiza un aspecto de una obra específica. Por ejemplo, yo voy a tomar, por ejemplo, las aventuras de Don Quijote, es obvio que me tengo que remitir a mi trabajo, va a estar todo en esa obra literaria, ¿sí? Y todos los elementos, los argumentos que yo encuentre van a ser de allí. Y por otro lado, tengo como tipo de ensayo el científico. Este ya trata un tema que justamente no necesariamente es literatura, son de otras ramas. Puede ser un ensayo, digamos, de la índole religiosa, dentro de la psicología, sociología, filosofía, política. Y justamente este tipo de ensayo, el científico, se divide en dos subcategorías, que sería el ensayo científico expositivo, que es en el que se exponen de manera objetiva diferentes aspectos, ¿cierto?, de un tema que se seleccionó. Y el ensayo científico argumentativo, que es en el cual se formula una hipótesis de ese tema que se eligió y se va a sustentar por medio de argumentos. Entonces, justamente ese es el tipo de ensayo que se utiliza en la vida académica, que es el que nosotros vamos a utilizar en nuestros trabajos. Es el que más se utiliza. Bueno, le doy la palabra a mi compañera, Paola. Bien. Muy bien. En cuanto al origen del término ensayo, como ustedes pueden llegar a ver en la diapositiva, el término ensayo proviene del latín tardío exagium, que a su vez se deriva de agere, vocablos que originalmente significaban examinar, pensar, medir, fíjense, poner en balanza, experimentar, ¿sí? Probar, intentar o procurar. Por eso, una primera interpretación de su significado es la que se le da como sometimiento, ¿no es cierto?, de una cosa a determinadas condiciones para ver cómo se comporta o reacciona y averiguar las cualidades, ¿sí?, sus cualidades. Aplicado este enfoque al campo intelectual o del pensamiento, adquiere el sentido de las cosas que se hacen para ver si se saben o se pueden hacer, ¿sí? O más sencillamente es la ejercitación del entendimiento para medir las capacidades de ese entendimiento, es decir, para determinar hasta dónde ese entendimiento es capaz de llegar. Sin embargo, como sucede con todos los conceptos de este orden, existen muchas formas de poder entender o de interpretar lo que es un ensayo, dependiendo en gran medida, en realidad, del medio, ¿sí?, en el que se mueve el ensayista, del momento histórico en el que está circunscripto, o también del enfoque académico y del propósito que tiene para el abordaje de una temática en particular. En Francia, por ejemplo, se utilizaba, ya que hablamos del término, se utilizaba la palabra essai para denominar los estudios que eran de alguna manera incompletos, de diverso orden, y podía ser ese estudio podía ser histórico, científico, filosófico, pedagógico o literario. Es para que vean de qué manera nos vamos acercando a lo que es el ensayo en la actualidad y desde nuestra perspectiva. A su vez, en Inglaterra se va a emplear para la misma época, en el siglo XVI, un vocablo que va a tener una morfología muy semejante, que es essai, al cual se le daba la connotación de un artículo escrito sobre diferentes tópicos, pero ya a partir del siglo XVII va a entrar a significar este término un conjunto de reflexiones. Fíjense la palabra reflexión porque es muy importante en este momento, reflexiones libres, que no se pretenden tratar a fondo ni de modo sistemático. Bien, ahí tenemos un poco el tema del origen. Ahora sí vamos a pasar, gracias Celia, a la siguiente, que son las características acerca del ensayo y qué
¿qué características vamos a encontrar aquí? Adri, Bueno, ¿querés dar las sí, características? Dale. bien. Bueno, retomemos entonces el tipo de ensayo que utilizamos en esta vida académica, que es el ensayo científico argumentativo, ¿sí? Este es un tipo de ensayo, es un texto escrito en prosa, y donde nosotros vemos en este tipo de ensayo el punto de vista personal que tiene el autor, ya que este expone su opinión personal sobre un tema y, y por ese motivo también es que podemos decir que hay una subjetividad, ya que él expresa también su opinión y no lo hace justamente de manera objetiva. También vemos que se presenta una charla que hace el autor con sus lectores. Y por eso también es que se desprende esa característica de de que tiene carácter dialogal. Por eso también es importante que nosotros encontramos en los ensayos citas, anécdotas o experiencias a veces del ensayista, ¿cierto? Que lo hace todo para fundamentar su opinión. Este estilo utilizado es el que se llama coloquial, justamente. Bueno, ya habíamos dicho de antemano que este es un texto breve, y breve con respecto a los otros tipos de textos académicos. Y no existe un orden ya predeterminado, porque el autor acá es libre también o sea, nuestro ensayista es libre para moverse en ese escrito. Lo que sí existe es un orden, prácticamente de una manera de decir interno, porque nosotros en el momento que nos ponemos a escribir, tenemos que organizarnos también. O sea que sí existe ese orden interno que va a tener el ensayista, pero el orden dentro del texto en sí académico no existe, si se quiere, no existe. Eh, por eso también se puede decir que hay digamos que el ensayista también maneja mucho, hay una manipulación discursiva y él maneja una serie de recursos todo el tiempo para convencer, ¿cierto?, de su punto de vista al lector. Entonces, eso también quiere decir con respecto a la manipulación discursiva. Y bueno, y obviamente con utiliza los temas, habíamos dicho anteriormente que el ensayo científico argumentativo es de variado, tiene una variedad de temas grande, no es exclusivamente literario. Y siempre va a ser de una manera para dirigirse al lector, más bien, o sea, más allá de que sea concreta, es también sencilla también, como frases cortas, sencillas, como para que el lector también capte rápidamente ese su punto de vista, porque va dirigido a un público amplio, ¿sí? Cuando hablamos del título, que va a tener un ensayo, este título tiene mucha importancia, porque este título puede que, por un lado, puede que nos presenta ya la temática, o también, en realidad, puede que no. O sea, que nosotros tengamos que el mismo lector tenga que, a través del texto y por las sugerencias que le da el mismo ensayista, va descubriendo bien el tema, ¿sí? Bueno, y justamente las digresiones y las reflexiones son justamente los puntos de vista que tiene este ensayista y es justamente lo que permite ese carácter dialogal con el lector, o sea, como una manera de decir ese feeling que tiene que existir entre ambos, justamente porque la intención también de nuestro ensayista es persuadirlo. Entonces tiene que llegar hacia el lector. Y bueno, y ahí es todo lo que se tiene que manejar, digamos, entre el lector y tiene que haber ese potencial, ¿cierto?, que tiene el ensayista. Bien, habíamos dicho con respecto al título que tenemos esos títulos que nos dan, que anticipan justamente el texto, o tenemos esos tipos de títulos, recién no me acordaba el término, que era el título gancho que se le llama, ¿cierto? Que es justamente aquel que va a despertar el interés y la curiosidad justamente del lector. Y que es lo que se quiere también, que el lector sienta, se despierte ante todo lo que está diciendo nuestro ensayista. Bien, Pau. Bien, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de
enfocarnos, ¿no es cierto?, en este texto académico, y es la importancia, ¿no es cierto?, del autor implícito y de este concepto, ¿no es cierto?, de persuadir al otro, ¿sí? Digamos que es toda una amalgama de conceptos que nos llevan, sí, a un fin en sí mismo. Y en este caso, hablando del autor implícito, para que lo puedan entender, el referente ensayístico constituye una cierta representación o una cierta hipótesis, ¿no es cierto?, intelectual personal, que es la del autor, ¿no es cierto?, en referencia a un conjunto de objetos, de personas, de acciones, de comportamientos, digamos, que se relacionan entre sí a través de los modos en que el emisor va de alguna manera componiendo su discurso y distribuyendo sus ideas en estos argumentos o tópicos a través de esquemas argumentativos y persuasivos, ¿sí? En el texto ensayístico, los elementos referenciales aparecen integrados como discursos de un yo singularizado, de un yo singular, ¿sí? Y junto al autor real, ¿sí?, que es el responsable de la selección de ese material referencial, ¿sí?, del cual va a extraer ese tema, ¿sí?, y de ese tema va a extraer esa idea que va a defender a lo largo de todo su discurso, se encuentra el llamado autor implícito, ¿no es cierto?, que es ese segundo yo del autor real, que sustenta de alguna manera el sistema ideológico y moral de un texto, ¿no es cierto? Es el autor que el lector usa para identificar el texto como reflexión de otro, en ese puente, en ese carácter dialogal, ¿sí?, que se va a establecer entre ambos, y que los va incitando a ambos, ¿sí?, a llevar a cabo una comunicación. Las reflexiones codificadas, ¿no es cierto?, en el ensayo, se generan en esta confrontación, de alguna manera, de dos sistemas, podríamos llegar a decir, dos sistemas que son antagónicos, pero que también dependen entre sí. Digamos, el discurso axiológico del estar, ¿sí?, que son los valores que van dominando y van diferenciando a la vez una época de otra, y también ese discurso axiológico del ser, ¿sí?, que es la conciencia del autor, ¿sí? Es la conciencia de su historicidad, es la conciencia de estar viviendo ante un horizonte, ¿no es cierto?, de posibilidades o de imposibilidades que van modelando su libertad. Entonces, ¿qué hace el ensayo? ¿Qué hace el autor? ¿O qué produce en realidad el texto? Produce un choque de estos dos sistemas axiológicos, del tema de la reflexión, ¿no es cierto?, del autor. Su objetivo es, por lo tanto, problematizador, deconstruccionista. El mensaje que se codifica en el signo escrito no es algo hecho como el que pretende el texto expositivo, por ejemplo, o un artículo académico o una crítica literaria, sino que el mensaje lo es solo en la medida que lo es en el lector. ¿En qué sentido estoy diciendo esto? Cuando el lector se apropia de esa idea, y ahí es cuando se produce ese carácter dialogal. Y no se apropia porque sí, sino porque hay determinadas estrategias persuasivas, ¿sí?, y que se hacen evidentes en el lenguaje, está bien, que va digamos, de alguna manera presentando este autor. ¿Qué hace el ensayista, digamos, es decir, problematiza de alguna manera un concepto, un supuesto, ¿sí?, axiológico, no con el propósito de significar en el sentido de definir, ¿sí?, sino con el objetivo de incitar, ¿sí?, de inspirar de alguna manera a que el lector en él, ¿sí?, y para él signifique eso, signifique algo esa reflexión. Y de ese modo, al no tratarse de un mensaje conceptual, digamos, tampoco importa el ensayista autor, sino el autor implícito,
porque es el autor en el lector. ¿En qué sentido? Porque se apropió, ¿sí? Cuando el lector se apropia de la idea del autor, ¿sí? Ya no es el autor, digamos, real, por así decirlo, es el autor implícito, se apropió de su idea, de lo que él piensa. Esta comunión con el texto que se hace posible gracias a la lectura del ensayo, justifica también estas referencias, ¿no es cierto?, de alguna manera relacionadas con la sinceridad o con la autenticidad, ¿no es cierto?, del autor. Eh, pues con ellas no estamos hablando del autor legal de la obra, de la persona que escribió el ensayo, sino que de cómo el lector en realidad estamos hablando, que no problematiza el signo lingüístico, lo que está leyendo, sino que el mensaje es lo que le llega y percibe a ese autor implícito en el acto de hacer suyas y de proyectar esas reflexiones, ¿sí?, que está leyendo. En ese sentido, ¿sí?, se produce esta aparición de este autor implícito, cuando se hace presente no el autor real, sino la idea, y esa idea que va defendiendo, y esa idea que quiere que el lector aprenda, la tome, la haga suya, y no reflexione solo, porque no lo quiere hacer solo, lo quiere hacer con él. ¿Se entiende eso? Ahí está, digamos, el carácter dialogal, en relación muy directa con la persuasión y en relación muy directa con la manipulación, porque también, digamos que en el ensayo y en cualquier discurso, existe la manipulación, y la manipulación, perdón, ¿alguien me habló? La manipulación, digamos, no se da sola, sino que se da a través del lenguaje y a través de la utilización de recursos, ¿sí? Recursos argumentativos, ¿sí? Recursos literarios también, a través de las metáforas, a través de las metonimias, ¿sí? Entonces, acá hay una relación directa entre autor implícito, carácter dialogal con el lector, persuasión, ¿sí?, para poder convencerlo acerca de su idea. Estoy escuchando algunos sonidos, no sé si me están hablando. Y bien, referido a esto, van a poder ver en la siguiente diapositiva que, digamos, en el texto nosotros podemos observar como lectores que hay marcas que me hablan de la Perdón, presencia. Sí, Pau, Celia, Pau, ¿me escuchás? te escucho. ¿Sí? ¿Estás en marcas lingüísticas del emisor? ¿Eso Sí, están estoy en viendo? marcas Ah, lingüísticas. Está bien, está bien. Justo iba a hablar de eso. Perdón, Celia, si no te avisé. Me emocioné con el autor implícito. Bien, en cuanto al ensayo, eh, nosotros podemos observar que el autor está presente, ¿sí? Hay marcas lingüísticas que me dicen que él está hablando y está, de alguna manera, estableciendo este diálogo con el lector. ¿Cuáles son esas marcas lingüísticas que pueden llegar a aparecer? Pronombres personales y posesivos, ¿sí? Formas verbales de la primera persona, el uso de palabras subjetivas, ponderativas, de expresiones de duda, de interrogación, y algunos recursos expresivos y poéticos. Yo coloqué ahí algunos ejemplos, fíjense para que puedan entender. Cito un ensayo de Octavio Paz, Bombay se llama el ensayo. Me senté al pie de un gran árbol, estatua de la noche, mareo, estupor, asombro, alegría, entusiasmo, náuseas, invencible atracción. ¿Qué me atraía? Era difícil responder. Fíjense, me senté, ahí tienen el pronombre, ¿sí? Yo me senté, ¿sí? La primera persona, ahí tienen la forma verbal de la primera persona. Mareo, estupor, asombro, ahí tienen quizás palabras subjetivas, ¿sí? Ponderativas, y tienen, ¿qué me atraía? ¿Sí? Expresiones de interrogación. Bien, después otro ejemplo es el ensayo de Carlos Loprete, dedicar un libro. Cito, tanta curiosidad me despertó el tema que en mis investigaciones me encontré con las dedicatorias literarias, y ahí sí hice referencia a todo lo que tiene que ver con los pronombres personales, ¿sí? Y posesivos.
y también las formas verbales de primera persona. Y brillan como perlas, a ver, esperen que no alcanzo a ver, brillan como perlas de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras. Este es un ensayo de Pablo Neruda llamado Confesiones, sí, donde hay muchos recursos expresivos y el ensayo es lindísimo. Solamente puse una partecita, pero me encanta. Habla acerca de las palabras, ¿sí? Brillan como perlas de colores. Las palabras, ¿sí? La comparación. Saltan como platinados peces. Bueno, ahí tienen muchos recursos expresivos. Si querés, Celia, podemos pasar a la siguiente. Y acá, bueno, obviamente hay marcas del emisor, de quien produce el ensayo, pero también aparecen las marcas lingüísticas del destinatario, ¿sí? Y las vamos a encontrar ¿en dónde? ¿Cuál es la marca lingüística? La visible, la huella, las formas pronominales, ¿sí? De la segunda persona, las formas verbales de la segunda persona, el empleo de oraciones imperativas e interrogativas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, y la inclusión de vocativos para interpelar al lector, porque esa es una de las características del ensayo. Uno de el primer ensayo, el primer fragmentito, cito, ¿qué es el amor? Preguntémosle al que vive qué es la vida. No conozco a otros hombres por dentro, ni siquiera a ti, a quien me dirijo. Sí, ahí tienen la forma pronominal, ¿sí? El segundo, ¿cuál de esas muchas traducciones es fiel? Querrá saber tal vez mi lector. Repito que ninguna o que todas. Ahí tenemos el empleo, ¿no es cierto?, de oraciones interrogativas. Y por último, de Borges, perdón, no les he dicho de quiénes son los ensayos. El último de Derek Cook, Yo vi el fin del mundo. Si esto le parece, amable lector, una pretensión demasiado grande, consideremos unos cuantos ejemplos fuera del anillo. Y ahí sí aparece el vocativo. Eh, Amable lector, ¿sí? Haciendo referencia a una marca lingüística muy importante, y que sí, esta es una de las características que aparece en el ensayo. Bien, no sé si podemos pasar a la siguiente, Celia. Para que vos puedas leer, yo tengo que achicar Dale, no hay problema. las caritas, entonces no veo. No ve. Ahí, no te veo ahora. Bien. Adri, Eh, científico argumentativo y con todas las características que ya, que ya tenemos, digamos, incorporadas. eh, eh, Paola, vamos, sí. Paola, podés seguir vos porque se le corta el sonido a Adriana. Se le corta el sonido Sí, a Adriana. a Muy la bien, vamos profesora Benenati. entonces, ¿Podés sí, a la continuar vos? profesora. Sí, sigo yo, no Ahora le hay aviso por problema. WhatsApp. Bien. Bien, en cuanto a la estructura, ¿no es cierto?, del ensayo argumentativo, el ensayo, a ver, si bien el ensayo argumentativo no tiene una estructura, ¿no es cierto?, fija, condicionada, podemos decir que tenemos que de alguna manera presentar la información de manera ordenada y jerarquizada, ¿sí? No es que no exista un orden. El orden existe en relación con la cohesión de las ideas, ¿se entiende? Y con la progresión temática que cualquier tipo de texto debe tener. Eh, Bien, en primer lugar, vamos a hablar de la introducción, ¿no es cierto? Para llamarlo de alguna manera, ¿sí? En la que se presenta de manera, digamos, segura, que tiene que estar. Se presenta, ¿no es cierto?, el ensayo en líneas generales, y se va a dividir en dos partes, digamos en dos partes porque son obligatorias. Una de ellas es la presentación del tema, y otra es la formulación, ¿no es cierto?, de la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Esta idea, ¿no es cierto?,
que va a ser comprobada o demostrada a través de los argumentos. Puede ser hecha a través de una pregunta, ¿sí? Que puede ser respondida a lo largo de la argumentación, o a través de una afirmación, ¿sí? Que puede ser comprobada a lo largo del texto. La tesis o la hipótesis a veces no aparece explícita. Puede aparecer explícita o puede estar implícita, ¿sí? A lo largo del texto. Y el lector, en el caso de que no aparezca, tiene que inferirla a partir de lo que sugiere, ¿sí? Todo el significado del texto. Bien, en cuanto a la argumentación, no quiero hablar mucho de la extensión, pero ¿Me escuchas? generalmente, sí, no sé, ¿Querés que Adri, siga? ¿querés seguir? ¿Querés que siga? ¿Me escuchan? Sí, dale, dale, Adri, seguí, no hay problema. Me pasé de servicio, digamos, Vamos para por la poder. argumentación. Sí, 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 pero ¿me escuchan bien? ¿No se corta? Hola. Sí, sí, ahora sí. Ah, bien, Continúa. bien. Vamos por la argumentación. Sí, perfecto. Bueno, como habíamos dicho, de antemano tenemos estas partes que son importantes a modo de organización también como texto, ¿sí? Por eso que se presentan. Y este también es como un esquema que tiene que tener el ensayista para poder ir confeccionando su ensayo. Como dijo la profesora, bueno, está esta introducción donde se enuncia el tema, se presenta la hipótesis. eh, Tenemos antemano de la introducción, está el título incluso, que ese título también tiene que estar acorde a nuestra temática, ¿sí? Esa es la intención. Bueno, vamos al cuerpo del texto, que sería justamente lo que se llamamos la argumentación. Esta argumentación es donde se presentan justamente los argumentos. Y estos deben tener también un orden, deben tener claridad, deben tener coherencia entre estos argumentos que vamos a presentar, e incluso también tienen que coordinar también junto con la hipótesis. La hipótesis nunca la podemos perder de vista, es nuestro caminito. Y de ahí estamos siempre enganchados para ir confeccionando nuestro ensayo. Luego de allí, otra etapa que después digamos, de este cuerpo de la argumentación, pasamos a lo que se llama la conclusión. En ella volvemos a tomar lo que desde un principio es la hipótesis, ¿cierto? Que nunca estuvo perdida de vista, y junto con estos argumentos, de una manera general, se puede hacer una reflexión o se pueden mencionar consecuencias que se pueden haber dado con respecto a esta hipótesis. Tenemos que tener en cuenta que tanto la introducción como la conclusión deben tener pocos párrafos, 3 párrafos como mucho. Recordemos también que el ensayo es un texto corto, ¿sí? Bueno, una vez que pasamos del apartado de la conclusión, llegamos a otro que es muy importante, que es el de la bibliografía. Porque allí, en esa bibliografía, es donde vamos a referenciar todo aquello que tuvimos en nuestras manos, que investigamos, que comprendimos, que analizamos para poder llevar a cabo este ensayo, ¿sí? Así que van a ir textos, páginas web, todo aquel documento que pensamos que no era tan importante, pero también lo leímos, fue material que utilizamos. Bueno, Yo quiero agregar algo aquí en la bibliografía, en el caso de la carrera de lengua y literatura. Si yo sí, estoy haciendo un ensayo sobre un tema literario, he hecho una hipótesis sobre un tema literario, en la bibliografía también va a ir la fuente literaria sobre la que estoy trabajando, porque esa fuente literaria, la novela, la poesía, una antología de cuentos de un autor o de varios, va a ser lo que me va a servir para darle rigurosidad, por ejemplo, a las citas de autor, a la ejemplificación, es decir, la bibliografía que uso de apoyo es la que me permite a mí dar rigurosidad, seriedad y veracidad a mis argumentos.
todo tiene que ir ahí, todo va a la bibliografía, todo lo que ha sido información que nosotros hemos no solamente recolectado, sino que también hemos comprendido, hemos estudiado, hemos analizado y se ha considerado, digamos, eficaz para la confección del ensayo, ya sea un tipo de ensayo literario, o sea un tipo de ensayo científico expositivo, o sea un tipo de ensayo científico argumentativo, que es justamente el que utilizamos en nuestra vida académica, que se le llama. Eh, Así que bueno, va todo, obviamente. Sí, Si están trabajando sobre un texto literario, irá en la bibliografía será apuntado el libro que que se estudió, ¿cierto? bien. Bueno, cuando algo más que Ajá, me ahí quieran está. apuntar. Ah, bien. Como habíamos dicho, la argumentación es donde, en este cuerpo, digamos, de nuestro texto, es donde se van a utilizar recursos argumentativos también para lograr que justamente el receptor, nuestro lector, coincida justamente con los puntos de vista que tiene el ensayista. Algunos de estos recursos están ahí en la diapositiva. Podemos ver que una es la cita del autor, ¿cierto? Que en ella podemos ver que se exponen ideas que están expresadas por una persona que es entendida en el tema que hemos elegido. Y obviamente que esta cita tiene que tener una fuente, digamos, fiable y debe ser, digamos, válido todo. Eh, Cito. No sé si Paola querías leer vos No, la cita. Ah, no, bien. hacelo tranqui, Bueno, Adri. Dale, seguí, seguí. dice Leopardi, las palabras lejano, antiguo y otras análogas son muy poéticas y agradables porque sugieren ideas vastas e indefinidas. ¿Cierto? Entonces, nosotros ya tenemos una marca que dice Leopardi. Luego pasamos a otro tipo de recurso que es el de causa-consecuencia. Es decir, en este tipo de recursos se parte desde el principio de que todo hecho tiene una causa, ¿cierto? Y todo acontecimiento provoca ciertas consecuencias. Allí, en la diapositiva, ustedes pueden observar abajo que dice conectores que más se suelen utilizar, o sea, unos ejemplos de conectores, ¿cierto? Por consiguiente, debido a, así que, dado que, por esta razón. Bueno, esos son algunos. Eh, Les leo el ejemplo. Dicen, una atención extremadamente meticulosa es lo que exige en la composición de cada imagen, en la definición minuciosa de los detalles, en la selección de los objetos, de la iluminación de la atmósfera, para alcanzar la variedad deseada. Por lo tanto, Leopardi, a quien elegí como adversario ideal de mi apología de la exactitud, resulta ser un testigo decisivo a favor. Bueno, la marca la tenemos clara entre la relación de causa y la relación de consecuencias, ¿cierto? Que es por lo tanto. Otro tipo de recurso es el de la ejemplificación. En trata de introducir en el texto una situación que ilustre la opinión o un punto de vista que se está presentando. Por eso, y estas situaciones tienen que ser concretas, deben ser reales, deben ser representativas. Bueno, aquí como ejemplo, justamente dice, cito, por ejemplo, Giacomo Leopardi sostenía que el lenguaje es tanto más poético cuanto más vago, impreciso. También está la marca de la ejemplificación, lo dice claramente, por ejemplo. Luego pasamos a otro tipo de recurso también utilizado, que es la comparación, que consiste en establecer una relación de semejanza o diferencia entre dos elementos. Y bueno, ya se los leo, la cita dice, hablaba poco, parecía de acero, miraba como un águila, nadie lo desobedecía. Su caballo iba y venía por el campo de pelea, como el rayo por el aire. ¿Sí? Ahí está claramente también la marca, la comparación, el cómo, de compararlo como el rayo por el aire. Luego pasamos a la analogía, y la analogía se trata de la similitud, digamos, de relaciones que existen, ¿cierto? ¿Qué tipo de argumentos se pasa de un caso específico a otro, semejante?
tiene que ser algo semejante. Quizás se note, el tema de la analogía se puede observar más en la cita, como el ejemplo, para darse cuenta. Y los conectores que más se utilizan son de igual manera que, de la misma forma, que, de forma similar. Bien, cito. Así como un sistema de alarma comunitaria alerta a los vecinos y los moviliza para apoyar a quienes se encuentran en una situación de riesgo, del mismo modo, las redes sociales podrían funcionar como una alerta a la comunidad sobre situaciones de riesgo que violenten los derechos de los menores. Entonces también tenemos esa marca que dice del mismo modo, ¿sí? Hace la relación al principio sobre la alarma comunitaria en general y luego, ¿por qué no? También sirva las redes para alertar ciertas violencias. Entonces vemos que estuvo en un caso y específico y se fue a otro caso. Otro tipo de recurso es la concesión. En la concesión vemos también, bueno, es el reconocimiento de ciertos puntos de vista que tiene nuestro ensayista y los considera como válidos. O sea, puntos de vista que él considera bien, válidos. Y acá como conectores utilizamos si bien, sin embargo, no obstante, aunque, no es menos cierto que, y como ejemplo cito, si bien es cierto que se han avanzado notablemente en el tema de los derechos humanos, no obstante, debemos reconocer que quedan muchas conquistas por delante. Entonces, ese no obstante es lo que también permite, justamente, introduce también ese punto de vista de él, ¿cierto? Vamos a la reputación. Este tipo de recurso, aquí en la reputación se expone una idea como verdadera y luego se la va a rechazar a través de una nueva idea. Y como conectores se utilizan contrariamente, por el contrario, por oposición a, en contraste. Bien, cito como ejemplo, estas instituciones no eximen de sus responsabilidades a las instituciones más conocidas que se relacionan con los niños. Por el contrario, la labor de las instituciones independientes complementa y apunta su desempeño en defensa de los derechos del niño. Entonces estamos viendo que vemos también la relación que existe entre una postura y luego la otra postura, ¿cierto? Introduciendo la marca por el contrario, que es nuestro conector. También tenemos otros recursos más, no solamente estos que están en esta diapositiva, también encontramos las preguntas retóricas, también encontramos enumeración, que son esas series de elementos o ideas que se van agregando, que el ensayista considera importantes, ¿cierto? También pueden haber datos estadísticos, porque se han hecho estudios, posiblemente del tema que nosotros elegimos, y pueden haber incorporado también datos estadísticos, como análisis, encuestas. También existe otro recurso que se utiliza mucho, es la generalización, que también consiste en partir de una situación particular, digamos, relacionada con este tema, para irnos luego a un plano más general, ¿cierto? Vamos lo particular a lo general. Y otro también recurso que es muy utilizado es la ironía, que este es ese modo de expresar que tenemos, digamos, cuando queremos dar a entender algo, ¿cierto? Y lo decimos de otra manera. Bueno, estos también son recursos que se utilizan, que no los agregamos en la Filmina porque agregamos los que más se utilizan, ¿cierto? Los más comunes. Que si no tenés que hacer un libro y no se puede. Es Sí. nada más que un PowerPoint. Bueno, entonces recordemos que aparte de tener estos recursos argumentativos, tenemos que ir uniendo también esos recursos argumentativos nosotros. Y entonces allí surge el uso de los marcadores textuales, nuestros recursos textuales, que son nuestros conectores, que justamente es lo que hemos ido colocando en la Filmina abajo de cada ejemplito, hemos ido poniendo, digamos, los conectores, que son marcadores importantes porque es lo que nos va a ir uniendo a nuestros argumentos en ese gran cuerpo de la argumentación. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas hay que repasarlas también, aquel que no los recuerda, a tener el cuadrito a mano, porque hay que tenerlos. Y bueno, también tenemos recursos léxicos y gramaticales de la lengua, ¿cierto? Y aquellos que
Y hay muchos que, bueno, que se utilizan también como marcas de la subjetividad. Por ejemplo, utilizamos adjetivos calificativos, utilizamos sustantivos que expresan la subjetividad, también utilizamos muchos adverbios de modo, también utilizamos verbos o frases verbales que son justamente de opinión, o sea, verbos que son de opinión. Y después también otro recurso también que tenemos que tener en cuenta son los subjetivemas, que son aquellas palabras que son portadoras de la visión justamente de nuestro ensayista, ¿cierto? Él le da una característica, caracteriza un tipo de palabra, pero envuelve esas palabras con su propio punto de vista, ¿sí? Todos estos recursos, o sea, los argumentativos, los recursos textuales, aquellos recursos léxicos, es todo aquello lo que va a llevar a la construcción de ese gran cuerpo de la argumentación, ¿cierto? Que es prácticamente la pancita de nuestro ensayo, ¿sí? Hablo como en la secundaria, me parece que hablo como para los niños. Eh, bueno, Pau, te cedo Bueno, la palabra. ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Le decimos a la operadora. Bueno, con el proceso de escritura de un ensayo, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos más importantes para llevar a cabo la composición de un ensayo? Y nosotros siempre tenemos en cuenta 3 momentos importantes: la planificación, la escritura, ¿no es cierto?, y la revisión. ¿Querés pasar al siguiente, Celia? Así ahí Adri hace su aparición y nos habla de las distintas etapas. Estoy hecho una artista. Sí, por supuesto. Sofía Loren es un poroto. Bien. Como dijo mi compañera, ¿cierto, No, Paola? perdón, profesora Benenati, Sofía Loren, los chicos Ah, Loren, no, no, no. tenés razón. Ay, Guido. Eso Bueno, me delata, ¿eh? Eso me delata. Bueno, en todo este proceso, en la construcción, ¿cierto?, de nuestro ensayo, este proceso, lleva un proceso de escritura, ¿cierto?, importante, porque no es así nomás. Hay que sentarse y hay que investigar, hay que leer, hay que hacer un montón de cosas. No es así, no es un temita al aire, ¿sí? Es justamente lo que se llama un texto académico. Ya en la palabra académico ya realza su importancia. Bueno, como ven, hay una planificación, ¿cierto? Para todo. Para todos nosotros en la vida tenemos planificación. Bueno, todos los tipos de textos académicos poseen 3 etapas muy importantes, ¿cierto? Que es la planificación, luego viene esa redacción y luego ya en una tercera instancia la edición y presentación. Pero cada etapa tiene su tareita, habíamos dicho. La primera es la planeación de la investigación. En esta etapa abarca todo ese proceso previo a la redacción, ¿cierto? Que vamos a investigar un montón de todo lo que encontremos en el camino, ¿cierto? Pero no solamente vamos a investigar, sino que también tenemos que tener en claro cuál va a ser nuestro objetivo, cuál va a ser nuestro tema, qué queremos nosotros lograr, hacia dónde vamos. Entonces tenemos que ya abrirnos, o sea, ponernos dentro del caminito y decir, por acá quiero caminar, ¿sí? Entonces, esa es la planeación. Y luego de allí pasamos a la recolección. Esa recolección es la búsqueda de todo aquel material que primero va a ser un material general lo que vamos a buscar. O sea, vamos a ir a googlear incluso, vamos a googlear, vamos a ver, digamos, fuentes de referencia rápidas que tengamos a mano, enciclopedias, diccionarios, manuales, lo que nosotros queramos de acuerdo al tema que queramos realizar, ¿cierto? Porque esa primera etapa de la búsqueda de la información, y como es algo general, nos va a ampliar mucho más el panorama. Entonces nos va a ubicar mucho más
nos va a ir delimitando a nuestro tema y a lo que queremos en realidad llegar y qué información necesitamos. Es por eso que allí pasamos, digamos, a organizarnos y ver, bueno, vamos puntualmente, este libro me sirve, este apunte me sirve, este ensayista lo voy a leer porque es importante para mi tema. O sea que también ahí vamos delimitando, digamos, o no sé sí, vamos delimitando, digamos, marcando el paso nuestro y diciendo, esto es una información primaria, esto es una información secundaria. Esto verdaderamente es muy importante. Bueno, y esto me sirvió como dato, como fuente general para ambientarme. Y ya finalmente pasamos a ese análisis de la información, que ya sería prácticamente la lectura bien comprensiva, estudiada, o sea, todos los tipos de lectura pasan acá para llegar a la comprensiva, luego hacemos el análisis de lo que estamos leyendo y verificamos todo lo que estamos leyendo que tenga validez, porque va a ser de muy útil para nuestra confección, ¿cierto?, de nuestro ensayo. Así que bueno, quiere decir que todo esto que esto es nada más que la etapa previa a ponernos a escribir, ¿sí? A la redacción. Todo esto va mucho antes, ¿sí? La recolección, la lectura, el estudio y delimitar. Todo esto delimita también mi propósito y ya lo tengo que tener marcadito como una calle donde le marco la línea amarilla que es por donde yo voy a ir, ¿cierto? Bien, bueno, espero que haya sido claro. Pau. Bien, eh, a ver, pasamos a la siguiente, que es el tema, ¿no?, de la redacción y la revisión. La redacción y la revisión, yo coloqué ahí algo que a mí me parece fundamental en el proceso de escritura propiamente dicha, que es el tema del reconocimiento de las propiedades textuales, ¿sí? ¿Por qué son importantes las propiedades textuales y qué me permiten? ¿Sí? En este caso, yo he colocado las 4 propiedades textuales, una referida a la adecuación, a la normativa, a la coherencia y a la cohesión. En cuanto a la adecuación, tener en cuenta el tipo de texto que es, que lo debo adecuar, ¿sí? Y también tener en cuenta, en este caso, el destinatario, está bien, de mi ensayo. ¿Quién va a ser mi destinatario? Esto tiene que ver, sí, también con el tema que voy a abordar, ¿sí? Y la relación que voy a establecer con ese destinatario, ¿sí? Adecuar mi texto, ¿sí? A esa situación comunicativa determinada, para que después se pueda establecer este carácter dialogal. Aparte de la adecuación, también tengo que tener todo lo que tiene que ver con la normativa. Y acá es algo muy importante, ¿sí? Reconocer todos los signos de puntuación, las reglas ortográficas, las reglas morfológicas, las reglas sintácticas, ¿sí? O morfosintácticas, que me permiten a mí, de alguna manera, ir ordenando, ¿sí?, el texto, e ir reconociendo los errores también que voy teniendo a lo largo del proceso de escritura. La revisión se puede hacer durante también el proceso de escritura. Se puede hacer durante el proceso y también se puede hacer luego de haber terminado de escribir el ensayo. En cuanto a la coherencia, ¿sí? La coherencia y la cohesión, esto de que, a ver, ¿de qué manera yo voy a lograr la coherencia en el texto? Y conectando las distintas ideas, ¿sí?, que yo voy presentando en el ensayo. ¿Cómo se establece esta relación? La relación entre las palabras, ¿sí?, la relación entre las oraciones, la relación, ¿sí?, entre los párrafos, que hacen que en el texto prime o predomine toda una progresión temática, ¿sí?, a lo largo del texto, y que cuando el lector termine de leer, ¿sí?, encuentre ese significado y se logre el objetivo final, por lo menos del ensayo, que es persuadir, ¿sí?, a través de las palabras, pero no palabras desordenadas y una estructura así nomás, sino que tiene que tener toda una estructura jerarquizada, ¿sí?, de ideas. Bien, eso en cuanto a la redacción y a la revisión. No queríamos dejar de nombrarlo, ¿sí?, porque es súper importante entender
que cuando yo produzco un texto, tengo que manejar un determinado léxico, ¿sí? Y tengo que reconocer cuál es la normativa española que rige, porque por ahí el desconocimiento hace que el texto sea desordenado, el que yo no conozca, por ejemplo, los conectores, hace que no sepa qué relación se establece entre las ideas, y eso puede llegar a ser una problemática para lograr la coherencia final del texto. ¿Sí? Bien. Celia, ¿querés pasar a la siguiente diapositiva? Bien, finalmente hicimos un cuadrito, bueno, que se fueron moviendo todos los numeritos, pucha, qué pena. No importa, yo les voy diciendo cómo va. Van a ver la seguidilla de flechitas. Bien, a modo de resumen final, ¿no? Voy a recuperar algunos aspectos de los que mencionó Adriana y hablar, ¿no?, de esta selección y delimitación del tema, que es el primer paso. Selecciono un tema que sea de mi agrado, que me guste, ¿sí? Y lo voy delimitando, ¿sí? Voy eligiendo a ver para dónde voy. Luego aparece el proceso de investigación. Para poder hablar de ese tema yo tengo que investigar, ¿sí? No puedo preparar un texto sobre la nada misma. Debo investigar, ¿sí? Y ahí está todo el proceso de las etapas de la investigación de las que le habló Adriana, en conexión con el tercer momento, que es el análisis, ¿sí? Llevar a cabo ese análisis de eso que investigué, el análisis, la evaluación, de todos esos datos importantes que me van a servir para plasmar todas las ideas, ¿sí? Sobre todo la tesis, ¿no? Y todos los argumentos que van a sostenerlo a lo largo del discurso. Luego la búsqueda, ¿no es cierto?, de una idea original, que me van a permitir llegar a la elaboración, ¿sí?, de esta hipótesis que va a aparecer a lo largo de todo el discurso. Y esta tesis es importante porque es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Es que quiero que el lector se apropie de esta reflexión, ¿está bien? A través de los distintos recursos argumentativos. Luego puedo elaborar un bosquejo, ¿sí?, acerca de cómo voy a ir distribuyendo la información, porque para plasmar esas ideas yo tengo que ir jerarquizando aquellas ideas que me sirven, aquellas ideas que no me sirven, voy armando todo un bosquejito. Luego comienzo con la introducción, donde es esencial colocar o presentar el tema, ¿no es cierto?, y enunciar la hipótesis. Finalmente me voy a la argumentación, donde voy a utilizar todos los recursos que mencionó Adriana, ¿sí? La cita de autoridad, ya no me acuerdo, la ejemplificación, la concesión, ¿sí?, la refutación, que son importantes porque estos recursos son los que van a sostener, ¿sí?, la tesis principal, la idea principal de ese tema que yo seleccioné y delimité. ¿Está bien? Finalmente me voy a la conclusión, donde puedo volver a tomar mi tesis y hacer una síntesis final, ¿sí? Y las referencias que son importantes y que es importante que tengan el tema de cómo referenciar, ¿sí?, a través de las normas APA, que son las que más se utilizan, es como el modelo de alguna manera estándar de la Asociación Americana, ¿no es cierto?, de Psicología, para la elaboración y la presentación, ¿no es cierto?, de los escritos, ¿sí? Y finalmente, ¿no es cierto?, la revisión. Esta revisión que se puede hacer durante el proceso de escritura, ¿sí?, y cuando termino ese proceso de escritura. Eso significa que, listo, ya terminé de componer, de producir el texto. No significa eso. Significa que yo puedo volver hacia atrás y plantearme realmente si ese tema que yo seleccioné y delimité está bien, digamos, presentado. En una de esas no lo está, y yo tengo que volver a hacer otro escrito, trabajar sobre lo que yo hice, porque no es que una producción se hace una vez para siempre, listo, ya la terminé, la presento en el primer momento y ya está. No, es todo un proceso, ¿sí? Es un proceso que implica muchas revisiones. Con el tiempo seguramente
van a implicar menos, sobre todo si me dedico a producir con mucho, digamos, con muchas ganas, producir muchos ensayos. Quienes están, por ejemplo, en Inglesa y tienen que producir un ensayo, es súper complicado encontrar el tema que nos gusta, es súper complicado delimitar ese tema, y es súper complicado poder elaborar una tesis, no es tan sencillo, y eso me lo da la práctica, si no sale de la nada, sale con mucho trabajo y con mucha práctica, muy seguida. Así que bueno, les aconsejo que escriban ensayos a partir de ahora, siguiendo todos estos pasitos. Bien, vamos a, creo que ya casi la última, no sé, hay unos consejos, creo, que... errores. Bien, ahí está Adriana presente para hablar de esos errores que pueden llegar a aparecer en el ensayo. Sí. Yo también deseo lo mismo, que se pongan todos ahora, a partir de ahora en adelante, a escribir ensayos. No, pero son muy lindos los ensayos. Justamente hoy le comentaba a, a Pau, les comento también a usted, mi tío es filósofo y como sabía que estábamos con este tema del ensayo, me aconsejó que leyera ensayos críticos de Roland Barthes. Me pareció interesante porque, o sea, como que uno también se va metiendo de lleno en ciertos temas, en ciertos textos académicos, y es, digamos, es agradable, una vez que uno comienza ya con esta técnica, ¿cierto? A utilizar todas estas técnicas para el proceso este de la escritura. Bueno, yo lo que para también como cierre, además del bosquejo que les dio, bosquejito, qué feo, que les dio Paola, eh, también quería darle unos consejitos, ¿cierto? Como yo le doy a mis alumnos. Eh, Primero que nada, pensar bien la temática que voy a tratar, primero. Segundo, investigar todo aquello que puedas y donde puedas en todos los rincones que existan. Ay, ¿La perdimos otra vez? la perdimos a Adriana otra vez. Bueno, ¿podés seguir, Bueno, Pau? sí, Adriana quería dar consejos acerca de cómo... Después, en tercer lugar, Ahí está, ahí estudiar está, ahí también está. y ahí leer volvió. otros ensayos. Otros Oye, no, qué No, mal que no. estoy, oye, usted es mi enemigo. Oye, Yo mi me quiero enemigo. meter, ¿Hasta dónde Adri, pero llegamos? al tercer Llegamos punto, hasta el... los Bien, consejos. los consejos, ¿cierto? Bueno, después estudiate, que el alumno, o sea, el alumno, yo le aconsejo, estudia otros tipos de ensayos, lee. Más allá de investigar fuentes, ¿cierto? De Hay que leer bibliografía, ensayos. también hay que leer otros ensayos para ver cómo están escritos, que son lindos incluso. Y no solamente la temática que vamos a elegir nosotros, elijamos otras temáticas, para que veamos cómo están redactadas, cómo están redactados los ensayos. Después, como un cuarto ítem, digamos, no abarques demasiados puntos, anda a lo concreto, a lo que vos querés, cortito y contundente. Después, como quinto lugar, utiliza frases cortas, sujeto y predicado simple, incluir reflexiones porque son importantes para poder atraer ese diálogo coloquial con el lector. En séptimo lugar, eh, todas las ideas siempre hay que plasmarlas en un pequeño esquemita, que es nuestro esquemita de redacción, ¿cierto? Y que ese esquemita, que estaba en nuestro objetivo marcado, nuestro caminito con la línea amarilla, es lo que nos va a servir también para guiarnos durante todo el trayecto con ese textito, ¿sí? Que tengamos. Seamos concretos, releer muchas veces lo que escribimos y analizando si es comprensible, no solamente para el que lo escribe, sino para el que lo va a leer. Revisar siempre, como siempre, los signos de puntuación. Y finalmente, por Dios, la ortografía, es sagrada la ortografía. Bueno, esos son puntos muy importantes. O sea, son consejos básicos que uno le puede dar a un alumno, ¿cierto? Y después encontramos errores en la redacción. Y uno de los errores, pero hablo a nivel general, ¿cierto? Por ejemplo, el apóstrofo, que no esté mal usado. Los anglicismos, usar aquellos términos que son permitidos dentro del idioma.
Realizar bien que la concordancia entre tiempo, género y número. Bueno, otros ejemplos, la doble negación también. No ser redundantes en cuando estamos escribiendo. Utilizar bien las mayúsculas, incluso se debe colocar la tilde en las mayúsculas. También es algo, no, está mal, hay que releer a veces los signos de puntuación porque no se utilizan bien las comillas, ¿sí? Así como tenemos errores con las mayúsculas, también cometemos mal uso en las comillas. Bueno, todo esto son consejitos y son errores que ahí tienen en la diapositiva que les puede llegar a servir de utilidad, ¿cierto? En el momento de poder realizar ustedes mismos un ensayo, ¿sí? Bien, Pau. Bien, yo quería decir algo, una última reflexión acerca de por qué por qué a nosotros nos parece pertinente la producción o acercarlos por lo menos a lo que es el ensayo para poder llegar a producir ensayos efectivos. Primero, tener en cuenta no confundir la superestructura de este género discursivo con otra, ¿sí? Con otro tipo de estructura. ¿Sí? Tratar de no eludir la elaboración de un texto cuya intención comunicativa responda al interés de persuadir a un interlocutor o a un público más amplio. ¿Sí? Desnaturalizar el ensayo al punto de escribir un texto cuyo fin último no es la defensa de una tesis, porque eso sucede mucho, ¿sí? No encuentran la manera, por ahí confunden el ensayo con alguna especie de artículo por ahí de investigación, y bueno, no es la idea. También tratar de pensar en la escritura no como un producto, sino como un proceso, no descargar de internet ensayos o mandar a hacer ¿sí? los ensayos, porque la verdad que no está bueno. Evitar esta necesidad de querer forjar pensamientos que son autónomos sin haber investigado, ¿sí? Obviar esta pertinencia y la importancia social y cultural del razonamiento crítico, temer a la evaluación ¿sí? de algo cuya, digamos, construcción no produce certezas, e ignorar ¿sí? el ejercicio de la escritura como una acción para superar y resolver también las necesidades de contexto. Por ahí es importante, bueno, tener en cuenta estas ideas, ¿sí? Como para producir un buen ensayo, que no es una tarea fácil, pero con mucho trabajo se puede lograr. Finalmente nosotros, Celia, tenemos una especie de metacognición final. No sé si te parece que la hagamos ahora o querés que vayamos a las preguntas. Esa es la bibliografía utilizada, que está al final. Creo que hay una última diapositiva. No se te escucha, Celia, me parece que tenés mutado el micrófono. Había mucho ruido en mi casa, entonces tuve que silenciar. Y sí, Ay, como en todas las ya casas a está. esta hora, ruido de la vereda, chicos, perros, qué sé yo, de todo. Sí, Bueno, sí. yo creo, chicas, que terminen con el Power y después vamos, yo he ido contestando preguntas del Dale. chat que han ido haciendo, pero terminemos de compartir pantallas y los puedo poner a todos y ahí vamos a Listo. una rondita de Yo preguntas. creo que hay una última diapositiva donde les agradecemos nada más y donde aparecemos con nuestros avatar para que vean que estamos súper tecnológicas, bajándonos avatar de Bitmoji. Nos hicimos mucho más, bueno, Bueno, obviamente, más ¿listo? estéticas, divinas. Salimos ahí con tantos Oh, se libros. me fueron todos, me congelé yo. Sí. Me congelé yo. Bien, a ver si deja de compartir la Celia, se congeló. Eh, ah, Ah, ya está. ahí Volvió a está, la... volvimos. Volvimos. ¿Vieron? Sí, no, me congelé yo. Te congelaste, te congelaste. Yo, sí. No soy yo nada más entonces el problema, es que hay un No. problema general. Y que está todo No, el mundo conectado. Sí. Está el mundo bien. mundial.
Del ¿o mundo no? mundial, sí, del Claro, mundo es el mundo mundial, es mundial. así, del Es mundo el mundo mundial. mundial en Internet. Bueno, a ver si podemos, ahora los veo a todos. Muy bien. Ujú. Bueno, chicos, no sé si quedó alguna pregunta en el chat que se nos haya pasado. Yo creo que fui respondiendo a lo de las citas, lo de las APA, que nos preguntaban cómo. Creo que no quedó ninguna pregunta, eran más operativas. ¿Me escuchás? Te escucho, estas cosas. Eh, Ah, pero bueno, no, creo que nada más. Bueno, preguntas, hay muchas caritas conocidas. hay muchas caras conocidas, muchas caras Sí, conocidas. sí. Así que bueno, ahora llegó el momento de preguntar, A ver si alguien quiere hacer preguntas. preguntar, profe. Muy buen tema, las dejo, dice, mi hija necesita. Alguien que se va Claro, con su hija, claro. Está Mabel, bien. que ya se recibió además. Muy bien. Ya la saludamos en la otra web. Sí. Bueno, ¿Nadie quiere hacer ninguna nadie, tenemos pregunta? preguntas, a ver. Bueno, está bien porque les ha sido bastante claro entonces. Mira, pasan dos cosas cuando nadie te pregunta, o Ah, entendieron todo o no entendieron nada. no, no. Yo creo que hemos sido bastante explícitas. En realidad pasa eso. O Bueno, entendieron pero todo o no pasa. entendieron O nada. no No sé cómo. entendieron. Yo sí, dice Quedémonos. Guido. Yo sí, bien, Guido. Bueno, bien, No, bien. alguien más también, Carabelli. Bueno, bueno. ¿Cuándo sería aproximadamente su extensión? Pregunta Julia Pina, la extensión de un ensayo. Bueno, con las fuentes que nosotros hemos consultado, ¿cierto? Em, Dicen que la extensión en realidad. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, No se bien. vayan, porque tenemos que hacer una última actividad. Como extensión debe tener pocas páginas, ¿cierto? Yo les dije a ustedes incluso de la cantidad de párrafos que se Hola. podría llegar a utilizar en una introducción y la cantidad de párrafos que se utilizarían en una conclusión. O sea que todo es breve. Pero existen ensayos que son de 10 hojas, existen ensayos hasta de 30 hojas, ¿sí? En realidad dice Martínez, incluso una de las fuentes nuestras, dice que es entre 3 a 30 páginas. Puede llegar a tener un ensayo, ¿sí? Pero bueno, yo les recomiendo que cortito y contundente, como se los dije yo recién, porque Como para así me empezar. sí, sujeto y predicado simple es lo básico, porque si no nos enroscamos y a veces hablamos de más y nos va el hilo conductor, ¿me entienden? Que es ese camino, nos vamos del caminito con la línea amarilla. Así que bueno, esa es la respuesta. Me Bueno, yo congelé. sigo, lo del hilo conductor. Ah, Uy, ¿qué pasó? Ahí estamos. Ah, ¿sí? No bien. sé, no sé si soy yo, son ustedes, no sé, Ah, no sé yo. yo también, Bueno, no sé si soy yo que bueno, establece dos pero ya diálogos. prácticamente hemos terminado. Bueno, Ujú. más dudas. Muy buenos los consejos de la profesora Adriana, me gusta, cortito y al pie para que no se nos vaya el hilo. Exacto, Eh, exacto. Está muy bueno eso. Bueno, Sí. ¿qué más? Una única pregunta, ¿es recomendable no utilizar anglicismos o si están bien referenciados? Si no me equivoco, a través de cursiva. Es válido. Sí, No Sí, sé si quieren responder, sí es válido, en cursiva, todas las sí, palabras en otra lengua. De todas maneras, eso también varía, chicos, según la norma APA que estén usando. exactamente. ah, Eso bien. también tiene variaciones. Sí. En la 2020 va en cursiva, pero creo que en la 2010 iba entre apóstrofos. Bueno, depende la norma APA, por eso es muy importante eh, cuando me voy a poner a escribir, ya tener un criterio. Yo lo que suelo Sí. hacer es me imprimo un cuadernillo porque nadie se las puede aprender de memoria. Ujú. Entonces, elijo un criterio, 2010, bueno, les dicen las 2020 creo que son la séptima edición, pero Claro, están porque están por edición, 1, 2, 3, 4 o por año, 2010, que después creo que salió otra son 2012. actualizadas.
Bueno, Ajá, las últimas 2020. Ustedes pueden usar en realidad como cualquiera, inclusive en la universidad para las tesis, no piden que uno use una norma APA, sino que utilice el mismo criterio para todo el para trabajo. todo. Y esa norma APA, claro, o sea, que no cambie de criterio de APA en el ensayo X o en la tesis, y esa norma APA es la que me dice a mí si va en cursiva, según esa Exactamente. norma. Bien. Bien. ¿Y Profesora, alguna Igual dos dice referencia? que preguntas, Sí, disculpen, intervengo, sí. una pregunta de Guido Bilbao y otra de Carolina más abajo. Están sí. unas líneas más arriba, creo que no fueron respondidas aún. Puede ser. Me congelo, son ustedes. Del ensayo, Carolina Vegarie. El ensayo establece dos diálogos. Uno puede ser con otro texto, o sea, intertexto, y otro diálogo que deconstruye una hipótesis sobre un tema con los lectores. Y dependerá del propósito que persiga el ensayista. Es el Y el, propósito el que te lleva, claro. y el nivel de la complejidad y Exacto. en realidad, claro, la recomendación es, mientras menos experto soy, Claro, establezco un solo diálogo. Mientras exacto, más experto soy, claro, puedo darme otros lujos y puede ser más polifónico mi ensayo. Pero exacto. ahí corro más riesgos. Entonces, cuando son ensayos para, así bien práctico, bien de madre, bien de maestra ciruela, cuando Soy son académico. ensayos para probar una unidad curricular, Exacto, háganlos son sencillos. cortos, No tengo precisos, que, digamos, irme a lo dialogando con complejo, otro texto sobre o todo si dialogando solamente es con la el primera vez que produzco un ensayo. Yo lector. les decía que la Claro, práctica es esencial. Digamos, claro. sí, yo sé que no puedo, no reconozco ciertas estructuras del ensayo. Alguien ahí preguntaba, por ejemplo, Celia, si teníamos que colocar en el ensayo la introducción, el desarrollo, la Ah, conclusión. No, 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 no van los subtítulos. no, no. No existen los subtítulos. Claro, Por eso estamos pero es hablando una también. estructura, claro, es la manera en que Claro, se distribuye, o sea, Sí. en que existe la información. exacto. Ujú. Eh, No hay porque un orden predeterminado. Lo que sí pero hay una sí, organización claro, mental nuestra en el momento de claro, poder Claro, escribir, porque en realidad para todos nosotros tenemos que organizarnos, ¿sí? Ya sea para, o sea, en la vida en sí nos tenemos que organizar y tenemos un mapita, un esquemita. Bueno, pero en realidad no significa que el ensayo en sí tenga ese orden preestablecido, pero en el momento de redactar sí tengo o que sea, tener un no orden. fijo, acá. claro, Claro, lo tengo que Tengo que tener, mental. saber es cuál es mi mental, tema, es cuál es mi hipótesis, cómo lo voy a Ah, argumentar y sobre todo exacto, cómo voy a terminar, cómo voy a rematar. Hay ensayistas muy buenos que comienzan con la conclusión. exacto. Entonces a uno le despierta, yo siempre digo una muy buena novela que bueno, ha sido piedra de escándalo y de peleas en congresos entre profesores, ¿no? Pero conocen o habrán leído Sí, por Crónica de una supuesto. muerte anunciada. sí, Bueno, sí, Crónica de una muerte anunciada, Esa que conozco. el protagonista se nos muere, claro, se nos Sí. muere en la primera media carilla, pero uno no deja por eso de leerla, porque, no, bueno, porque está perfectamente estructurada, aunque tenga un orden no convencional. Pero exacto. toda Exacto. la información que debe estar está en un orden diferente para otorgar creatividad porque es un texto literario. Y el impacto se logra, Claro. finalmente se logra. Sí, ¿Sí? fuertísimo. Bueno, y ahí alguien preguntaba, Celia, ay, no sé, hicieron una pregunta, no sé si fue Guido nuevamente. Sí, Eh, acá yo quería la de la referencia de las normas APA. Ustedes esto sí lo googlean, ponen APA, criterios APA y les aparecen, son archivitos que aparecen en PDF. Entonces uno los guarda o los puede imprimir porque es más cómodo tenerlo impreso e ir mirando como si es parte más también la fácil que norma más Wikipedia. práctica. Sí, práctica, Hasta práctica. poder Ah. A referenciar, mí al principio me generaba claro. mucho trauma, sí. Y ya después, bueno, ¿qué más? Un texto argumentativo, ¿siempre es un ensayo? Preguntan acá. No, no No, siempre es un no, están las ensayo, notas de no. opinión, Hay las cartas distintos, del lector claro, y son todos textos argumentativos. ¿Me El entienden? O sea, ensayo, el es un ensayo tipo. siempre es
Claro, el ensayo es argumentativo, pero Tiene no base todo texto argumentativo claro, es porque ensayo. tenemos también otro tipo de textos Claro, argumentativos como la carta al lector, la editorial, ciertas notas de opinión, y claro. Claro, son todos textos argumentativos. O sea, que nada más que exacto. para realizar un ensayo, como tenemos en cuenta también esa subjetividad, carácter dialogal, el punto de vista que nosotros queremos para nuestro propósito, ¿cierto? Que va en caminito. Entonces, bueno, utilizamos recursos argumentativos para poder formar, ¿cierto?, ese gran cuerpo de la argumentación. Así que no es solamente Acá eso. Guido, Paola, para vos, dice, necesitaría que me repitiera la profe Paola la relación del sistema axiológico. O sea, me falta el otro componente. Sistema de valores, ¿sí? El sistema de valores que tiene el autor. Eh, Anoche, Guido, hablamos un poco en semántica, de las referencias que nosotros tenemos de la realidad, de esos objetos, que establecemos relaciones con esos objetos nosotros, y les damos un valor. Cuando nosotros escribimos un ensayo, tenemos diferentes referencias de la realidad, porque me las ha dado la experiencia. Cuando yo hablaba de ese autor implícito y de ese autor que escribe, digamos, el ensayo, yo digo, sí, es el mismo, pero no es el mismo, porque el autor implícito es la idea, ¿se entiende? Lo que digo es la reflexión, y esa es la reflexión lo que a mí me hace que choque también con mi realidad, con mis propios valores, y hace que yo como lector pueda reflexionar con ese autor implícito y pueda apropiarme de esa idea. Ahora, cuando ese sistema de valores choca, ¿sí? A mí me permite alcanzar o no, o adherir o no a la idea, ¿sí?, reflexiva de ese autor. ¿Sí? Cuando yo hablo de autor implícito, digo, no es que no sea el autor real, ¿sí? No es que no sea el autor real, pero es lo que él quiere referenciar en ese ensayo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es lo que él Como una quiere, postura, una claro, postura, es una una perspectiva postura, acerca del una mundo perspectiva. en el que está circunscripto, ¿sí? Y que esa perspectiva se lo ha dado la experiencia y la relación que él tiene con el mundo que lo circunda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y todos tenemos un sistema de valores. No es que lo tiene solamente el autor. Lo que él está tratando de hacer es reflexionar con el lector para que se apropie de ese sistema de valores que él tiene, ¿sí? Y que ha expuesto y que ha propuesto en ese ensayo. Genial, muchas gracias, me dice Guido. Bueno, espero que haya quedado claro, ¿sí? Si Bueno, escribo... acá Mabel Palma, pero la Mabel ya se había recibido, creo. Si escribo un ensayo hoy en el 2020, el criterio que voy a utilizar no necesariamente no. Si estamos refiriéndonos a las APA, no. No necesariamente tiene que ser el 2020, a no ser que sea un requisito. Por ejemplo, si vos te vas a presentar en un congreso, a veces te piden las Sí, te lo normas pido. APA, porque es el que maneja el comité académico, o sea, suele ser la razón. Pero a veces no. Si no te piden uno específico, lo importante es que vos Eh, mantengas eh, el mismo durante todo el trabajo. bien. A ver. Había muchas preguntas con el ensayo. Es importante establecer una selección de estrategias argumentativas del cúmulo para destacar el propósito de un ensayo. Esto permite valorar la hipótesis planteada. Y sí, primero tengo que conocer todas las estrategias. Y quiero, a ver, ¿cuál es el propósito de mi ensayo? ¿Y qué estrategias y qué recursos voy a utilizar? Es fundamental, ¿sí? Y además, qué tanta intensidad le quiera dar yo Le al quiera dar. persuadir. Claro, el Exactamente. persuadir. Porque quiero Bien. persuadir, quiero hacer reflexionar, quiero convencer. ¿Mm? Sí, Es decir, hasta qué gradualidad, qué intensidad, qué profundidad le quiero dar yo a esa persuasión. exactamente. Exacto, exacto. Si yo quiero lograr Digamos, convencer el tema de a los ese, recursos tiene un peso semántico en general. Tiene un peso semántico. todos los recursos, no Esos solamente los recursos argumentativos. significan, ¿sí? ¿Sí? Significan algo, no están ahí porque sí, digo. Si yo los Sí, no solamente, selecciono, y eso también tiene que ver con ese tema y con esa hipótesis que voy a plantear a lo largo del texto, ¿sí? ¿Qué voy a utilizar? Y qué leí también, porque en una de esas, la cita de autor, por ejemplo, es fundamental para sostener a veces la
la tesis, ¿sí? De una persona erudita en el tema, ¿sí? Que lo sabe, bueno, o también para refutar, o para conceder una idea diferente a la mía, para que el lector piense también, y se apropie de mi idea, y que vea que la otra no es tan válida, ¿sí? Anoche Eso se hace hablábamos de mucho. hablábamos de la manipulación, Sí, las y estrategias de sí, manipulación del discurso, exacto. ¿no? Que todos usamos todo el tiempo. Podemos Y hacer cuando vamos, la sí, sí, última, así no se van. Me tengo que, Con no lo se que vayan, no se vayan. se tienen que ir a a otras clase. clases, sí, a Claro, clases, Bien, entran a porque, clase a las eh, 6:30. les puedo claro. presentar lo último y se van. Una especie de metacognición, ¿sí? Metacognición. Exacto, ya Eh, hicimos una pequeña sistematización que fue con esos esquemitas últimos, e incluso con ese pequeño consejo, y ahora claro, vamos a la metacognición con a la una aplicación. metacognición final. Ujú. Miren, en sus celulares va a aparecer, van a necesitar ingresar a www.menti.com, a ver si pueden hacerlo. Y hacemos una gran nube de palabras. A Quizás ver qué algunas de las chicas tengan descargada, o chicos también tengan descargada la aplicación. Recordad que yo la tengo me, descargada. ¿Vale? Mentimeter. www.menti.com. Les va a pedir un código. Ahí les voy a presentar el código, así pueden colocarlo. Inmediatamente cuando entran, les va a pedir el código, que es 3290-630. Yo ya no puedo entrar, ¿vale? No, no, No me si podés acepta. entrar. Ah, sí Ah, podés ¿puedo entrar. ahora? Sí, hice uno Ah, nuevo. Lo bien. probamos. 3290-630. Sí. Ahí Ahí vamos, está. ¿eh? Van colocando las palabras que a ustedes les parezcan más significativas acerca de lo que les quedó de este webinar. ¿Qué es el ensayo para ustedes? Entonces, pueden ir colocando las palabras, ahí tienen el código pertinente. Ay, espero que me funcione. Yo ahí mandé, a ver. Tienen que darle Enter o Submit. Ah, submit. Tienen 4 espacios para poder escribir, ¿sí? Ajá. No es solamente el primero, tienen Reflexión, muy 4. bien. Bueno, ya apareció la primera. Excelente. Excelente, buenísimo. Va por el premio, Celia. La primera vez que me corresponde, Idea, porque he podido compartir. Ahí están, ahí están. Ahí están, muy bien, argumentación, muy bien. bien, muy bien. Vamos a ver, reflexión, no se olviden de las tildes, por favor. Proceso, Ay, sí, y se lectura. los dije y les pedí, Bien, les supliqué con el tema de la ortografía, se los dije. a ver cómo, pueden poner más de una palabra si quieren. Pueden poner también algunas expresiones o construcciones nominales. Aquello que les haya sido significativo, digamos, como cognitivamente. La palabra que más se repita es la que más va a aparecer, la que va a Mm. aparecer digamos, grande. Yo quiero Revisión. volverme para atrás y me pide otra vez el código. Sí, Ahí porque lo no puedo. tenés, 3290-630. Ah, A ver yo qué pensé van que. colocando, manipulación, muy bien, Ujú. historicidad, investigación. Revisión, que lleva acento. Bueno, reflexión también, muy bien, va ganando reflexión. Vamos a ver si van colocando más palabras. Vayan colocando, así vamos armando Poético, la nube. coyuntura, investigación argumental. Bien, Ujú. Un proceso, porque es cierto, es un proceso, chicos. Es un proceso para todo. Para el planeamiento, para la planificación, para la revisión, para ya la sociabilización que se le llama, que es la exposición de este ensayo. Esto lleva tareas, digamos, cada partecita tiene su tarea. Es un proceso. verdad. Yo Personal ponen, puse, muy bien. puse una tensión con ese, pero no sé Con si ese apareció. todavía no aparece. No, ¿Le diste submit? sí. Bueno, ya va a Bien. aparecer. Porque Autor nosotras implícito.
Es que nosotras nos tensionamos bastante para hacer esta webi Sí, del está bueno. ensayo, Nos porque tensionamos mucho. sí, discutimos bastante, tuvimos que construir y acordar varias posturas con las profesoras en Sí. el grupo, pero bueno, fue muy rico realmente, creo que todas aprendimos. Subjetivo, subjetividad es importante, ¿cierto? Aprehensión. Poética, Ujú. aprehensión con... Miren, persuasión va ahí nomás con reflexión y con investigación, y Claro, brevedad. claro, Aquellas son las que más se repiten, por eso son las que aparecen en... sí. Bien. Bueno, mi tensión no apareció, Bueno, no tensión no importa, apareció. pero la tuvimos. La No, tuvimos a la es que tensión. está girando, no tengo buena conexión. Demasiado que estoy acá con ustedes. Bueno. Ay. Buenísimo. Autor implícito. Ah, les quedó lo del autor implícito. Quedó. Quedó Ujú, lo del autor implícito. Qué bueno. Me alegro sí. que puedan entonces rescatar los conceptos más importantes de lo que fuimos. Ay, acá Guido ha puesto una cosa re linda. Es una conquista de lectores. No, pero en el chat lo ha puesto. En el chat. Alcanza a leerlo. Bueno. Bueno, menos mal, espero que les haya gustado. No sé si quieren que lo dejemos o ya nos salgamos, Celia, así nos despedimos. Lo que pasa es que los chicos se tienen que ir a Sí, clase y no quiero ser bien, irrespetuosa con los otros por profes que supuesto, después por nos supuesto. quieren matar. Acá hay una chica de artes visuales, una alumna de artes visuales, que bueno, que agradece especialmente porque tienen que escribir Un ensayo. ensayos. Ajá. Bien. Bueno. Dejo de compartir. Gracias por haber participado de la nube de palabras. Ahí está. Y ahí nos vemos entonces y ahí estamos. Bueno. Bueno. Bueno, chicos, muchísimas chicas. No, sí, han quedado todas mujeres. Hola, Marcela. Agustina Bueno, espero que Valladares les también haya por venir. sido Sí, muy sí, útil todo esto, sinceramente, sí. que les haya sido muy útil porque eh, justamente utilizan este tipo de texto académico para rendir materias y por ese motivo también es que estamos aquí nosotras para guiarlas a ustedes en esta redacción, ¿sí? Ujú. Bueno, chicos, en 15 días, va el chivito, pero nadie me paga. En 15 días, el 8 del 10, tenemos la tercera webi sobre monografía, ¿verdad? Ujú. Con la profesora Sofía Criach. Ya No igual va Sofía a salir. Loren. No, esa ni saben quién Sofía es. Loren no. Ahí nos mató la edad, venena. Nos mató la edad. No quiero develar yo la edad de algunas que andan por acá, pero algunas otras han sabido también quién era Sofía Loren. Los No lo voy a clásicos no decir, se mueren. no lo voy a decir. Bueno, nos vemos entonces, van a enterarse igual que de estas dos. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas Nos gracias, vemos. buenas tardes. Chau, Suerte, chicas. chicas, y Ahora. avanti.